Gracias por nuevamente sintonizar mi programa en el día de hoy. Yo soy la pastora Corey Gómez de la iglesia Avance Global Church Ministry. Estamos a tu orden allí en la 12656 de la Gore Road y sería de mucha bendición poder compartir contigo. Muchas gracias, de verdad. Quiero bendecirte en este día porque durante todo este tiempo de programa, el año pasado, este tiempo, pues he recibido buenas palabras, buenas llamadas, palabras de aliento. Y es una gran bendición, hermanos, porque traer una palabra de parte de Dios al pueblo no siempre es tan fácil como parece. Así que gracias por tus oraciones, gracias por tu apoyo. Gracias porque de una u otra forma estás allí con un corazón receptivo para recibir. Durante nuestro tiempo de programación tenemos una línea abierta de oración al 713-408-3068. Hay personas esperando por tu llamada. Con muchísimo gusto estamos allí para atenderte y para compartir contigo. Si quieres conocer sobre nuestro ministerio, también puedes entrar a nuestra página en internet www.globaladvancedchurch.org. Durante este tiempo de programación, en el último mes y medio, he estado pidiendo a las personas que están mirando mi programa que también entren a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, y me gustaría escuchar tus comentarios, las impresiones del programa. Creo que sería de muchísima bendición poder compartir. Estamos en un tiempo sumamente interesante. Hace ya unos días empecé un tema sobre la palabra profética, qué está diciendo Dios para el año 2011. Y decía en los programas anteriores, 2011 es un año sumamente difícil, pero a la vez muy interesante. Va a ser un año intenso, un año donde la frase clave es la prueba de la visión por la unidad. Dios va a estar tratando con su pueblo, pero es mi oración que cada uno de nosotros pueda salir en victoria, refinado como el oro, refinado como la plata, y que podamos ver a Dios en una dimensión diferente. He estado tratando a un personaje en estos días. Hoy vamos a terminar con este personaje. He estado hablando de Sansón y hemos estado mirando cómo Sansón, un hombre llamado por Dios desde antes de su nacimiento, escogido por Dios desde antes de su nacimiento, recibió propósito, recibió destino, recibió unción, un llamado muy especial, muy preciso, y cómo este hombre, un hombre de visión, pierde la visión de Dios simplemente porque dio riendas sueltas a sus deseos y a sus pasiones. Hemos estado tratando este tema en Jueces capítulo 13 y capítulo 14 y decía que hay varias características sumamente interesantes sobre Sansón, sus padres, hombres de visión, un hombre Manoa, un hombre que aprendió a reposar en el Señor, pero un hombre que aprendió a discernir de parte de Dios. Su madre, una mujer que sale de la sombra, que sale de ser un cero a la izquierda, como dicen por allí, y adquiere su propósito, su destino, su llamado en el momento que se encuentra con Cristo. Estuvimos hablando en el último programa sobre características de los filisteos y yo decía que los filisteos, que eran la posición o la porción asignada de Dios para Sansón, para que él gobernara, para él convertirse en juicio de Dios sobre los filisteos, son tres, tienen características sumamente interesantes. Lo voy a ver rápidamente. Lo primero es que los filisteos son atractivos. Y por eso es que vienen y entontecen los sentidos del cristiano, y esta es la razón por la cual con facilidad nosotros cedemos a la tentación. Y encontramos en Jueces capítulo 14, verso 3 y en adelante que Sansón transgrede el primer principio de Dios para su vida, que él no debía probar o tomar vino ni sidra, y dice que él hizo fiesta como los jóvenes de su tiempo, y la palabra hizo fiesta literalmente traduce aturdirse, es decir, intoxicó sus sentidos naturales y espirituales como la gente del mundo. Estuvimos también viendo que Sansón, que los filisteos vienen a seducirnos. Vemos en Jueces 14:15, dice que la mujer de Sansón indujo a su marido. Y esa palabra inducir es la palabra engañar de manera siniestra a través de lisonjas, es decir, manipuló a su esposo por 7 días. Y finalmente, otra característica de los filisteos que estudiamos fue que instigó, lloró por 7 días hasta que él le declaró la verdad.
Yo te decía que los filisteos son un pueblo interesante de estudiar. Encontramos en Tito capítulo 1, verso 12, de dónde vienen los filisteos, porque Filistea proviene de los cretenses, y Creta, lo encontramos allá en Tito 1:12, dice que los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, son características. Pero quisiera ver contigo algunas de estas características a la luz de la palabra, que podamos desmenuzar un poco esto, para que podamos entender cómo es que los filisteos están introduciéndose en el cuerpo de Cristo en este tiempo. La palabra incircunciso es una palabra interesante, porque es una palabra que significa expuesto y viene de una raíz primitiva que significa desnudar. Y una de las cosas nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Génesis, en una de las primeras cosas, que después que Adán y Eva pecaron, dicen que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Una de las, vamos a decir, de las pruebas tremendas que van a venir sobre la visión en este tiempo es que muchos ministros y mucho pueblo de Dios va a ser expuesto, va a ser desnudado. En otras palabras, hay situaciones en nuestra vida que hemos consentido, hay situaciones en nuestra vida que hemos tratado de consentir, que hemos tratado de explicar, pecado oculto, tapar, vivir con ello, que Dios en este año, por amor a nosotros, va a exponer públicamente. Ahora, el hecho de que cuando Sansón empieza a entrar en una relación con los filisteos que eran incircuncisos, nos está hablando de que empezó a entrar en una relación con gente que no era gente de pacto. Y aquí el pasaje en Tito dice que esta gente eran mentirosos, malas bestias, glotones. Y quiero que veamos por un momento esta palabra, porque en Jueces 16:1 encontramos cuando Sansón fue a Gaza, dice que vio ahí a la ramera y se llegó a ella. Yo mencionaba algo en el programa pasado de esto, pero hoy quiero centrarme un poco más. Fíjate, dice que fue a Gaza y encontró una ramera y se acostó con esta mujer. La palabra Gaza es la palabra asá, que significa fuerte o fortaleza, pero viene de una raíz primitiva que significa comilón, es decir, glotón. Vuelvo a decir, dice que en Tito dice que los cretenses son glotones, y Gaza específicamente es una fortaleza que viene de glotonería. Ahora, déjame decirte esto. Uno de los problemas de Sansón, a pesar de ser, y vuelvo a repetir, quiero insistir en esto durante el tiempo que me queda de programa, es que Sansón era un hombre con visión, con llamado, con propósito, con unción de Dios. Pero fue un hombre que por encima de esto le dio rienda suelta a su lujuria y a sus pasiones, y a la final pierde todo aquello que Dios le había entregado. Sansón sigue la lujuria de su corazón y entra en relación con mujeres que eran incircuncisas, con mujeres filisteas. Pero Sansón no se queda allí. Encontramos que primero se casa con aquella mujer que estuvimos leyendo en el capítulo 14. Luego encontramos que se acuesta con la ramera, pero luego encontramos en el capítulo 16, verso 4, cuando se enamora de Dalila. Quiero que veamos este verso en particular. Dice que después de esto aconteció que se enamora de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Primero ve una mujer que le agrada, permite que sus sentidos se entontezcan y hizo como los jóvenes de su tiempo, intoxicó sus sentidos, y vimos ampliamente lo que esto significaba. Vimos que esto no tiene, aunque directamente nos habla que nosotros no tenemos que estar haciendo nada con licor o drogas, tiene que ver con cosas que entran a través de nuestros sentidos naturales y espirituales que nos impiden ver como Dios ve. Y aquí, específicamente en este pasaje, ya Sansón había permitido que el enemigo diluyera sus sentidos. Ya no era solamente que se había casado con esta mujer, posteriormente cae mucho más, se acuesta con una ramera, y aquí ya en el verso 4, ahora se enamoró. Ya no era que le agradó, la primera le agradó, ahora aquí se enamoró, es decir, entregó su corazón. Vamos a ver lo que quiere decir. Sorek, que es la ciudad de donde es Dalila, significa viña o cepa de viñedo.
Si ves en el primer pasaje que estudiamos, cuando él hizo fiesta por 7 días, dice que esa palabra hizo fiesta es la palabra que significa se intoxicó. Pero Sorek significa la viña o la cepa del viñedo que produce las uvas púrpuras de la mejor calidad. Ya aquí, para este momento, Sansón había descendido, porque el pecado es progresivo, te lleva probando y cuando te das cuenta estás atado. A este nivel ya Sansón tenía un problema de adicción. Ya no era que simplemente por 7 días estuvo celebrando, ya no era que de manera casual se encontró con la ramera, sino que ahora todo su ser estaba atado, había sido atrapado en una fortaleza de maldad. Déjame decirte, mamá, papá, que me estás oyendo, en el nombre de Jesús. Recuerda que la instrucción que le dio Dios a la mamá de Sansón es que ella misma iba a vivir una vida nazarea, porque ella era el modelo de vida para Sansón. En ninguna parte de la Biblia encontramos que los padres de Sansón transgredieron el principio. Pero mi pregunta es, ¿cómo Sansón empieza a cambiar los valores de manera gradual en su vida hasta convertirse en un adicto al alcohol? Yo soy una mujer que tiene toda la vida en la iglesia de Cristo y lo he visto montones de veces. Ministros que empiezan diciendo no es pecado tomar y los hijos son entonces unos alcohólicos. Gente de la iglesia, diáconos, diaconisas, que no tienen problemas en tomar en cada una de sus reuniones y los hijos son alcohólicos. ¿Qué está pasando cuando abrimos las puertas al enemigo? Y no serán todos los casos, pero en la mayoría de los casos nosotros abrimos las puertas en la vida de nuestros hijos. Y te lo estoy diciendo también como madre. Te estoy hablando en el nombre de Jesús. Cuando abrimos puertas en la vida de nuestros hijos, ¿qué hacen que nuestros hijos pequen? Cuando en la primera oportunidad Sansón le dice a los padres, quiero a esa mujer porque me agrada, los padres de Sansón no se pararon firme y dijeron no, sino que al final ellos cedieron al pedido de su hijo. Dice aquí que entonces que Sorek, que es el viñedo en sí mismo que produce las uvas de la mejor variedad y las más púrpuras. Pero Dalila es una palabra que viene de Dalal en el hebreo, que significa aflojar, debilitar, oprimir, abatir, agotar, empobrecer. Al punto donde llega este hombre, no solamente ya estaba preso de un vicio, de una adicción, porque empezó progresivamente, sino que ahora el plan del enemigo era empobrecer la visión, debilitar el llamado en la vida de Sansón, debilitar la unción en la vida de Sansón. Escúchame, mujer y hombre de Dios que me está oyendo. Satanás jamás podrá destruir tu destino a menos que tú le des entrada. Satanás no te puede quitar lo que Dios te dio, es verdad, pero Satanás sí puede hacer que tú abortes y tú mismo mates el destino que Dios te entregó. ¿Cómo? Trayendo Dalilas a tu vida, es decir, situaciones, cosas, personas, hábitos que empobrecen tu vida espiritual, que debilitan tu relación con Dios, que aflojan la unción de Dios en tu vida. Fíjate, figurativamente es oprimir, que traen opresión a tu vida. ¿Hasta qué punto? Al punto donde quedas agotado y donde ya no tienes fuerzas para poder seguir luchando. En Jueces, en el verso 5 del capítulo 16, sigue diciendo que vinieron a ella, a Dalila, a ese instrumento del enemigo para empobrecer la vida de Sansón, y le dijeron los príncipes, engáñale. E infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo vamos a vencer. Pero escucha, para que lo atemos y lo dominemos, ¿cuál es el propósito del enemigo? Es atarte y es dominarte. Satanás no simplemente quiere sacarte de juego, Satanás quiere atarte y dominarte. Es que los cristianos no tienen demonio. Escúchame, los cristianos tienen todo lo que le permiten al diablo tener. En el nombre de Jesús, para eso tenemos la capacidad para decidir. Ciertamente el Señor nos libró del pecado y de la muerte.
Él nos libró. Pero si tú le das cabida al pecado, Satanás no va a decir, es que no puedo entrar porque ya el Señor murió. Tú le estás dando la capacidad. En el principio, cuando Adán y Eva reciben de parte de Dios la unción para dominar en el lugar donde estaban, para gobernar en el lugar donde estaban, ellos le dieron cabida ¿a quién? Al enemigo, y le entregaron toda la autoridad a la serpiente. De la misma manera la iglesia en este tiempo le está entregando la autoridad al enemigo, pero en el nombre de Jesús yo declaro que hay un remanente de Dios que se levanta en autoridad y dice, todo lo que Dios me ha entregado lo voy a utilizar para la gloria de Dios, y nada, ni un pedacito de la tierra sin nada que Dios me entregó, se la voy a entregar al diablo. En el nombre de Jesús, ni un pedacito de la vida de mis hijos, ni un pedacito de la vida de mi cónyuge se lo voy a entregar, ni un pedacito de mi ministerio, en el nombre de Jesús. Y cueste lo que cueste el proceso de santificación en mi vida, lo camino sabiendo que esto va a producir la vida de Dios, no solamente en mí, pero también en mi simiente. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de permanecer en un estándar de santidad, porque es que nada es pecado para mí, no estamos pensando en la simiente que Dios nos ha entregado, natural y espiritual, en el nombre de Jesús. Dice, infórmate para que nosotros lo podamos vencer, para atarlo y para dominarlo. El enemigo quiere saber la manera, buscar la puerta para atar y para dominarnos. La palabra allí es, la palabra dominar en ese caso, es la palabra aná, que significa menospreciar, deprimir, debilitar, deshonrar. La razón por la cual el enemigo hace en nuestras vidas eso es porque dice, este es un vaso de honra, pero yo voy a deshonrarlo para que no traiga placer al corazón de Dios. El libro de Efesios, en el capítulo 1, dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de Dios. Es decir, para traer placer al corazón de Dios, para honrar el nombre de Dios. Y cuando le abrimos puertas al enemigo en nuestra vida, ¿qué sucede? El propósito original por el cual fuimos formados es que contaminado, es destruido y nos convertimos en vasos de deshonra. Sigamos leyendo. Jueces 16:15 dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Qué fue lo que hizo Dalila? ¿Qué significa Dalila? Oprimir, abatir, agotar. Y todos los días la mujer le daba, dime en qué consiste tu fuerza. Escúchame, el enemigo ha venido con Dalilas a nuestra vida. Y todos los días ahí están los acreedores. Tienes que pagarme, tienes que pagarme. Y parece que por ninguna parte sale la finanza. Todos los días de nuestra vida tenemos que enfrentar situaciones. Y nosotros decimos, pero es que Dios me dijo, pero es que Dios me dijo. La pregunta es, ¿estás en el lugar donde Dios te mandó a estar? ¿Estás relacionado con la gente que Dios te mandó a relacionarte? ¿Estás dándole cabida a tu vida a aquellos que Dios llamó a que tuvieran cabida en tu vida? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás permitiendo que entre a tu corazón? Dice que todos los días, hasta que un día le dijo, ¿cómo me vas a decir que te amo? La manipulación, el control, la brujería. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Escúchame, ya 3 veces lo había hecho, pero ya Sansón estaba en un estado de estupidización tal que no podía ver la trampa del enemigo. Muchos cristianos están en un nivel donde no pueden ver más allá de sus propias narices. Cuando el Señor nos ha entregado espíritu de discernimiento, cuando el Señor nos ha entregado espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, cuando nos ha dado la capacidad para entender todas las cosas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero hemos abierto puertas en nuestra vida de tal forma que no podemos ver más allá de lo que el enemigo está haciendo. Y el diablo está destruyendo nuestras vidas, está destruyendo nuestros hogares, está destruyendo nuestras relaciones, está destruyendo nuestro ministerio, y nosotros estamos todavía cantando gloria a Dios, aleluya, porque eso es todo lo que hacen, pero no están mirando más allá. Y tus hijos están en drogas, están en alcohol, y tú estás que no ves, puedes ver nada. Es triste observar estas realidades. ¿Estoy yo en contra del hablar en lenguas? No. Pero estoy en contra de ritos religiosos que lo que han hecho es cerrar tus ojos y cerrar tus oídos a la palabra del Espíritu Santo.
Cuando nos volvemos en un ritual religioso y no le damos cabida a la palabra de Dios en nuestra vida y todo lo que se dice nos ofende, somos unos religiosos, somos como los fariseos. Bien bonito por fuera, pero por dentro puro hueso seco. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Verso 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Mira lo que significa eso. La palabra reducir, ahí es la palabra katzar, que significa cosechar con angustia. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sansón, escogido por Dios, ungido por Dios, con un propósito bien claro en su vida, y empieza a cosechar amargura, empieza a cosechar angustia. ¿Por qué? Porque entró en relaciones no adecuadas. Y empezamos a ver cómo Sansón primero se casa con alguien porque le agradó y llega al punto donde se enamora. Y ahí la palabra enamorarse es que le entregó todo su corazón, es decir, su mente, su intelecto, su voluntad, su conciencia. ¿A quién? Al engañador, porque eso es lo que significaba Dalila, al opresor, al que venía a aflojar, al que venía a debilitar el llamado de Dios en él. Cuando le entregamos nuestro amor a cualquier cosa que no es el Señor, esto es lo que ocurre en nuestras vidas. Sansón empezó a cosechar angustia. Escúchame esto. Una cosa es vivir pruebas y aflicciones a causa del reino. Esa es una cosa. En el capítulo 5 del libro de Mateo, en las bienaventuranzas, dice que cuando nos persigan, que cuando nos calumnien por causa del reino, por causa de Cristo, entonces somos bienaventurados. Pero es cuando lo hacen a causa del ministerio. Pero cuando nosotros estamos siendo oprimidos a causa de que hemos abierto puertas en nuestras vidas, es algo completamente diferente. Aquí Sansón no estaba siendo perseguido a causa del llamado. Sansón estaba cosechando angustia a causa de que entró en una relación ilegal con Dalila y había abierto puertas en su vida de tal manera que empezó a ser, vamos a decir, aprisionado, oprimido por el diablo. Y déjame seguir. Dice en el verso 17 que a causa de esto descubrió todo su corazón. Esa palabra descubrió todo su corazón es lo que te dije. Le entregó sus sentimientos, su voluntad, su intelecto y todo el centro de su vida. Le entregó todo su ser. En otras palabras, entregó su posición de escogido y de especial. Cuando le dijo, si mi cabeza es rapada, ya lo estudiamos. En otras palabras, si mi fundamento se cambia. ¿Y quién es el fundamento? Cristo. Cuando él le entrega su corazón a Dalila y fue reducido a nada, aquel fundamento que estaba con una mezcla dejó de ser fundamento y vinieron entonces las angustias y el hombre cayó. Dejó su posición. Verso 19. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza. Me llama la atención esto porque la Biblia es tan interesante. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¡Wow! Esto lo está diciendo la Reina Valera. Le rapó las 7 quejadas, quedejas de su cabeza. Le rapó las 7 quedejas. Significa que pasó, ¿verdad? El rapar es... quedejas significa apresurarse, alejarse, perforar, cambiar, atravesar. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál había sido? Nunca jamás pasará ninguna navaja, no vas a cambiar el fundamento, pero ella lo hizo, ella cambió, ella alteró el valor de Cristo, el valor de la verdad en la vida de Sansón, y Sansón cayó, cambió el principio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de darle rienda suelta a sus deseos? Lo vemos en el verso 21. Dice que los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Sabe qué significa echar mano? Significa lo sujetaron, le trancaron la puerta, es decir, toda puerta de oportunidad fue cerrada en la vida de Sansón.
fue aprisionado por aquellos a quienes había sido llamado a vencer. Aquellos que había sido él llamado a vencer, ahora lo vencieron. Le sacaron los ojos, perdió la visión. Un hombre de visión desde antes del vientre de su madre, le sacan los ojos, lo llevan a Gaza, fuerte. ¿Te acuerdas que te dije que Gaza significaba un fuerte que viene de la palabra comilón? Hay un dicho por ahí que dice que el pez muere siempre por la boca. ¿Sabes por qué? Porque simplemente él no fue capaz de retener sus deseos. Dice que lo ataron con cadenas y lo pusieron a moler. La palabra moler significa ser una concubina y que ese sea el empleo. ¿Sabes qué es eso? Pasó de ser un hijo especial, un hijo escogido, a ser un segundón. ¡Wow! Y finalmente dice que se convirtió en el hazmerreír de todos. Verso 25, con esto voy a terminar el tema. Dice que cuando ellos sintieron alegría en su corazón, estaban festejando, dijeron, busquen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Qué triste, un hombre del Señor con llamado y con visión. Voy a terminar leyendo este verso. Cuando el rey Salomón levantó el templo y el Señor se manifestó de manera maravillosa. Vemos en el capítulo 7, después que pasó todo eso, Dios da una palabra. Verso 15 dice, del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, quiero que lo leas, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté mi nombre aquí para siempre. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero dice, fíjate, verso 19, pero si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes y sirviereis a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de la tierra que les he dado y esta casa que he santificado a mi nombre la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasara y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová a esta tierra y esta casa? Y él responderá, porque dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra y adoraron a otros dioses. En el nombre de Jesús, yo quiero declarar en este momento que tú y yo somos un pueblo deseado, que tiene un corazón para Dios y que este es un tiempo donde buscamos a Dios con todo nuestro corazón y que nuestro final no es como el de Sansón, que el final de 2011 nosotros podemos decir, Señor, he peleado la carrera, he permanecido fiel en el proceso de santificación y hoy me presento con la cara bien en alto, sabiendo que toda la prueba produjo un corazón para ti. Ahí está el número de teléfono, llámanos y queremos orar por ti en este día. Quiero bendecirte. La semana que viene seguimos con esta palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te espero en mis próximos programas que sé que serán de mucha bendición para ti.